Vale, voy a grabar cómo hacer un ejercicio de cinemas de mecanismos planos. Vale, aquí empezaría calculando este punto VA2, que como conocemos la omega 2, podemos saber que aquí va a ser perpendicular a la barra de dirección. Entonces quedaría VA2 igual a omega 2 por la distancia entre el punto O12 y A, que serían 5 centímetros. Omega 2 no pone aquí cuánto vale, así que lo voy a dejar así. Vale, y empezaríamos en el cinema de velocidades. En el cinema vamos a marcar nuestro centro y aquí vamos a unir todas. Aquí ya pondríamos con la dirección y el módulo que nos hubiese dado esta cuenta. Y esto lo vamos a llamar VA2. A su vez, VA2 es VA3, porque es el mismo punto. VA3. Vale. Ahora tendremos que conocer cuánto vale el punto VA respecto de 4. Sería VA4. ¿Qué pasa? Que nosotros conocemos VA3, pero tendríamos que conocer cuál es la relación que tiene la velocidad relativa. Y yo trabajo usando velocidad de A4, el punto el que estamos estudiando, desde A3, que es el que conocemos. Vale. Y aquí empezaríamos ya a usar el cinema. Voy a marcarlo en rojo al principio. Esto va a ser en rojo. VA4A3 sería una velocidad paralela a al deslizamiento que va a sufrir el objeto. Como esto es una corredera que viaja a través de este tubo, vamos a decir que su velocidad relativa sale desde A3, porque es una suma de vectores. Aquí estaría sumando. Y VA4 va a ser una velocidad, puede ser una omega eh, antihoraria o horaria, dependiendo del sentido que tenga, pero sabemos que va a ser así. Entonces, como aquí en la fórmula tenemos VA4, VA4 saldría desde el origen, en este caso va a ir hacia abajo. Entonces marcamos y ya sabemos que esto va a ser VA4, su omega la estudiaremos desde el punto O14, lo voy a marcar por aquí, centro omega 4, bueno, vamos a poner omega 4 sería VA4 partido de la distancia entre O14 y A, y su centro estaría en O14, por lo que tiene un giro horario. Vale. Con VA4, esto lo voy a quitar de aquí, VA4 apuntaría hacia la derecha, porque estamos haciendo una suma de vectores y como este vector apunta hacia abajo, este lo estamos añadiendo al punto anterior. Y para completar este cinema, por ejemplo, tendría que ser así. Vale, y esto sería VA4A3. Vale, y esto era VA3. Que es lo mismo que VA2. Vale. Ahora ya conocemos la omega de 4. Sabemos que es esto de aquí. Entonces podríamos calcular el punto B. VB5, que sería el mismo que VB4. Para calcularlo simplemente, VB4 o VB5 sería omega 4, que ya lo conocemos, lo hemos calculado aquí, por la distancia entre O14 y el punto B. O14B. Esto, el sentido que nos va a dar, como sabemos que la omega 4 es horaria,
la velocidad del punto B va a quedar así. Será mayor que la de VA4, porque está más lejos. Esto lo voy a marcar en azul. Entonces simplemente le dibujamos. ¿Qué pasa? Que va a seguir el mismo módulo. Para no tachar esto, voy a ponerla por encima y digamos que llega hasta aquí. Esto sería VB5. Y ya nos quedaría estudiar esta zona. Importante, cuando la conexión, por así decirlo, igual que antes era la conexión entre el punto 4 y 3, era una corredera, ahora entre el punto B y C, la conexión que hay es una recta, es un rígido. Esto ni desliza ni nada. Entonces, su velocidad relativa es perpendicular al sentido que tiene la barra. Entonces, volvemos a hacer el mismo esquema. Se nos quedaría, vamos a hacer VC6, que es el punto que queremos conocer, que sería este, es igual a VB5, que lo conocemos, más la conexión VC6, que es al que vamos, C5. Uy, B5. Vale. VB5 lo conocemos, que ya lo tenemos marcado, que es así. VC6B5 hemos dicho que va a ser algo así. Pero si nos fijamos en VC6, está rotando alrededor del punto O. ¿Qué pasa? Que si hacemos, aquí vamos a calcular una omega, pero su velocidad va a ser tal que así. ¿Qué pasa? Se nos va a quedar una recta sobre la otra, y cuando pongamos la C6 por encima, C6 tendríamos que ponerlo en VB5. Quedaría algo así. Pero ¿cuándo va a cortar con con la otra dirección que tenemos? En el mismo punto. A ver si se ve. Porque si bajamos desde aquí una recta, va a cortar en B5. ¿Qué significa? Que VB5 va a ser igual a VC6. Siendo VC6 B5, que sería la relativa, esta de aquí, 0, porque es infinitamente pequeño, no corta. VC6 B5 va a ser igual a 0. Vale, y con esto ya podríamos calcular las velocidades angulares. Podríamos decir que conocemos VC6 y conocemos la distancia, como es así. Omega va a tener el centro. Omega 6 va a ser VC6 partido de OC6. Y va a tener el centro en O y va a girar de forma antihoraria. Vale, pues ya tenemos todo de aquí. Ya tenemos tanto velocidades como velocidades angulares. No sé si me faltaría algo. No. Si nos hubiese dado una velocidad relativa entre C y B distinta de 0, tendríamos que hacer también la velocidad angular de la barra 5. Vamos a ponernos en el caso que VC6B5 nos hubiese dado 5, un número cualquiera. Para estudiar esto, yo tengo un método que sería decir, el centro lo marcamos en el punto estudio conocido, que sería B5. Este sería nuestro centro. Y la velocidad relativa la marcamos en el punto en el que estamos estudiando la nueva velocidad. O sea, ponerlo aquí, VC6B5. Entonces, la omega, esto sería omega 5, porque estamos trabajando con la barra 5. Omega 5 sería la distancia, va a ser entre B y C. Y para estudiar el sentido vamos a poner la marca en B y seguimos con la regla de la mano derecha hacia el punto C. Entonces, en este caso se nos queda que es antihorario. Y yo suelo marcar aquí centro en B con sentido antihorario. Porque esto nos va a servir luego en las aceleraciones. Esto sería VC6, VC5. Como en este caso, VC6, VC5 es 0, la omega es 0. Vale.
Voy a copiar esto. Teniendo ahora ya las omegas, que es la parte más importante, podemos empezar a trabajar con las aceleraciones. ¿Qué pasa? En este caso hay aceleración de Coriolis. Ahora lo voy a explicar, pero vamos a empezar desde el principio. Conocemos la aceleración de 2 porque conocemos la omega 2. Vamos a decir que no tiene aceleración tangencial. Si tuviese una aceleración tangencial, usaríamos esta fórmula, que la aceleración del punto A2 es aceleración normal del punto A2 más aceleración tangencial del punto A2. Vale. ¿Qué significa esto? Aceleración normal tiene una fórmula que simplemente es omega de la barra que estamos estudiando, sería omega 2 al cuadrado, por r, que sería la distancia entre O12 y A, O12, A, más aceleración tangencial, una de dos, o nos la dan al principio, o es constante, o ya se calculará después. Si no nos la dan al principio, tendríamos que empezar desde otra zona para llegar hasta esta aceleración y de ahí despejarla. Lo normal es que nos la den, o que sea cero. Entonces vamos a decir que sería alfa por r, que sería otra vez O12A. Esta sería alfa de la barra 2. En este caso vamos a decir que es 0. Entonces, ¿cómo quedaría? En el cinema de aceleraciones tendríamos que marcar nuestro origen, otra vez. Esta es de aceleraciones. Y siempre vamos al punto de destino, como hacíamos antes. Estaríamos en el punto A. Y cuando un objeto está rotando, su aceleración normal apunta hacia el centro de la rotación. Entonces tendríamos que ir así. Y esto seguiría esta dirección, la dirección de la barra 2. Y digamos que esto es aceleración normal de A2, que a su vez, como la aceleración tangencial es 0, si la aceleración tangencial fuese distinto de 0, pongamos que nos ha dado que la aceleración es contraria, bueno, que sería en sentido horario, una alfa 2. Pues la calcularíamos aquí su módulo y aquí simplemente pondríamos aceleración tangencial de A2. ¿Qué pasa? La aceleración de A2 es la suma de las dos, entonces esto sería aceleración de A2. Como la tangencial es 0, todo esto se va. Y aceleración normal de A2 nos coincide con la aceleración del punto A2. Vale. Ahora, las fórmulas son casi iguales que en las de velocidades. Ahora queremos calcular, esto también coincide con la aceleración de A3. Aceleración de A3. Y empezamos a hacer fórmulas. La aceleración de A4, hemos dicho antes que era la aceleración, la velocidad de A3 más la conexión. Pues ahora lo mismo, aceleración de A3 más la conexión, que sería la aceleración de A4 a 3. Vale, ¿qué pasa? Que aquí hay un problema. Esto, si nos fijamos, pongamos que es una corredera, porque esto va a tener una velocidad relativa sobre la corredera. Pero la corredera a su vez está rotando. Lo que pasa aquí es que va a aparecer una aceleración de Coriolis. ¿Dónde la ponemos? A la derecha de la fórmula. Se la vamos a sumar a todo esto. Vale, pues voy a empezar con la aceleración de Coriolis. La aceleración de Coriolis aparece siempre que haya una corredera que está rotando. Entonces tenemos una velocidad relativa en este sentido y una omega. Creo que la velocidad relativa en sentido contrario. La velocidad relativa es así. Vale. ¿Y cómo calculamos la aceleración de Coriolis? Sería poner aceleración de Coriolis es 2 veces la omega de la barra que está rotando, que en este caso sería omega 4, por la velocidad relativa que tenía el objeto antes. El objeto antes nos ha dado que la velocidad relativa era esto de aquí. Cogemos su sentido y se lo ponemos aquí. VA4 A3. Y esto de aquí ya sacaríamos su módulo. Y ahora, para saber su sentido, tenemos que marcar la velocidad relativa que conocemos, velocidad relativa, y girar 90 grados en sentido de la velocidad angular que tengamos. Sería, aquí aplicamos la velocidad angular, omega 4,
y 90 grados quedaría aquí. Esta sería la aceleración de Coriolis. Vale, pues sabemos que va a ser perpendicular a la barra 4, que va a ser apuntando hacia abajo. Vale. ¿Dónde ponemos esta aceleración de Coriolis? Si miramos la fórmula, está sumando a A3. Como está sumando a 3, yo cojo, le voy a poner ya todo esto en rojo. A3 la marcaría aquí. Esto sería aceleración de Coriolis. ¿Qué pasa? Que también tenemos una aceleración. Como es la aceleración de una corredera, realmente solo va a tener aceleración en este eje, que sería en la dirección de la barra. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? No lo sé. Eso ya lo veremos después. Pues yo simplemente marco y digo, por aquí va a haber una aceleración. Cuando ya determine por esta parte lo que es, pues ya lo haré. Luego, ahora, por la parte de la aceleración de A4, tenemos la aceleración normal de A4 y la aceleración tangencial de A4. Pues es lo mismo que antes. La aceleración normal tenemos omega de 4 al cuadrado por r más la alfa 4 de r. R es O14 hasta A, sería esta distancia de aquí. Vale, pues cogemos la omega 4 al cuadrado. ¿Qué sentido va a tener? Lo que hemos hecho antes. Decimos, vale, yo estoy en A y apunta hacia el centro de rotación. Sería en el punto A apuntando hacia allí. Digamos que este es su módulo, que lo hemos calculado aquí, y se nos quedaría aceleración normal de A4. Y ahora la tangencial, ¿qué sentido va a tener? ¿Hacia arriba o hacia abajo? A priori no lo sabes, pero va a ser perpendicular a la barra. ¿Qué pasa? Que como ya tenemos en nuestro esquema esto aquí, sabemos que va a tener que apuntar hacia abajo para que corte con la otra recta. Entonces aquí ya es cuando determinamos todo. Aquí sabemos que esto va a ser aceleración tangencial de A4 y esta flecha apuntando hacia la derecha, porque estaba aquí, la aceleración de A4, 3, esto sería aceleración A4, A3. Esto también se llamaría A4, 3 directamente, por no repetir la letra. Vale, por ejemplo, ahora si unimos el punto central con la tangencial de A4, esto sería la aceleración de A4. Porque por la fórmula nos dice que es la suma de las dos, de la normal y la tangencial. Si en vectores sumamos normal y tangencial, se nos queda el vector A4. Vale, y ahora ya. Ahora, vale, ¿qué podemos hacer con esto? Queremos trabajar ahora en B. No podemos trabajar en B. Entonces, lo que podemos sacar de aquí es, con la regla, medir cuánto mide la aceleración tangencial de A4. Con esa aceleración tangencial la metemos en esta formulita y se nos quedaría que aceleración tangencial es igual a alfa 4 por r. Si dividimos la medida que nos haya dado entre r, sacamos alfa 4. Esto es importante. Entonces, vamos a decir que hemos calculado alfa 4. ¿Qué sentido va a tener alfa 4? Pues hacemos lo mismo de antes. Estamos en el centro. Marcamos la aceleración en el punto que estábamos midiendo. Nos va a dar que la aceleración es horaria. ¿Qué centro? En el centro que hemos elegido antes, O14. Si veis, la omega 4 y la alfa 4 van a tener el mismo centro siempre. Por eso lo he marcado antes. Vale. Entonces ya tendríamos esto. Esto sería un valor numérico. 4 o lo que sea. Ahora, ¿cómo calculamos la aceleración del punto B5? Aceleración de B5 tendría una componente. Aceleración B5 normal y aceleración B5 tangencial. La normal sería otra vez omega 4 al cuadrado por r. Y la tangencial, ahora que conocemos la alfa 4, lo podemos calcular. Alfa 4 por r. Vale, pues lo que sea, sí, va a ser más grande que estos dos, pero va a seguir el mismo sentido. Esta va a ser
Esto va a ser aceleración normal de V5 y esto, por ejemplo, va a ser aceleración tangencial de V5. Pues el vector que los una a los dos, esto va a ser aceleración V5. Vale, y ahora estaríamos aquí y tendríamos que hacer otra vez la misma fórmula de antes. Tenemos que aceleración de C6 es igual a aceleración V5 más la aceleración de la unión, de la conexión que llamo yo, de C6V5. C6 conocemos su omega, pues ya podemos calcular su normal. Vamos a decir que su normal va a ser el origen en C apuntando hacia el 0. Pues esto lo voy a marcar en verde. La aceleración va a ser así, por ejemplo, mismamente me lo estoy inventando, pero sería calculándolo con la omega. Y su tangencial va a ser o así o hacia arriba. Pues lo marco también. Y ahora aquí que tenemos aceleración de V5 más la corredera. La V5 la conocemos, es este punto de aquí. Vale. Su corredera va a tener aceleración normal y tangencial. Importante, esta corredera no rota, por así decirlo, porque las paredes que tiene son fijas. Si las paredes no fuesen fijas y rotase también, aquí habría que hacer Coriolis. Pero como no pasa eso, no se hace. Vale, pues digamos que su omega la conocemos, ¿no? La omega de 5 lo hemos calculado antes. ¿Y dónde estaba? La omega de 5 es la aceleración normal, va a ser 0. Entonces todo va a ser tangencial. Como es la tangencial perpendicular a la barra. La tangencial es así. Pues lo marcamos. Marcamos aquí. Y si os fijáis, aquí es donde cortarían ya las dos. Esto hemos dicho que sería aceleración tangencial de C6V5. Y esto sería aceleración tangencial de C6. Está siendo la aceleración normal de C6. Vale, pues cogemos esta medida y ya podemos calcular que alfa 6 va a ser aceleración tangencial de C6 entre la R hasta el punto 6. Y con el otro lo mismo. Alfa de 5 va a ser aceleración tangencial de C6 B5 partido de R5. Ahora, importante, los sentidos que van a tener. ¿Cómo los calculamos? Pues yo el truco que hago es, me voy a las omegas que hemos puesto antes y hemos dicho, omega 5 tiene centro en el punto B. Me voy al punto B del dibujo. Estaría en este punto. Y le pongo la C, la aceleración tangencial que me ha salido. Apunta hacia abajo, ¿no? Pues aplicamos regla de la mano derecha y me sale que omega es antihoraria. Vale, pues lo marco aquí. Antihoraria con centro en el punto B. Y el alfa 6 hemos dicho que tenía el centro en el 0. Lo voy a poner en rojo esto. Aquí tiene el 0. ¿Hacia dónde apunta nuestra aceleración tangencial? Hacia abajo. Aplicamos la regla de la mano derecha y nos sale que también es antihorario. Antihorario con centro en el punto O. Vale, pues este es un ejercicio bastante completo que tiene Coriolis, tiene de todo, en el que se ve un poco de todo, así que espero que os sirva. Nada, nos vemos.